Mi papá me tiró las maletas a la calle cuando tenía 16 años y me dijo que un hijo gay no merecía llevar su apellido. 7 años después, se apareció en mi departamento de lujo, se hincó frente a mí llorando y me rogó que pagara la hipoteca de su casa. Se me escapó una risa fría, saqué el documento de remate bancario que compré esa misma mañana y le dije, tienes 2 semanas para empacar, porque esa casa ya es mía y los quiero fuera, punto. El sonido de la maleta de lona golpeando el pavimento húmedo de la banqueta es un ruido que nunca se me va a borrar de la cabeza. Tenía 16 años, el rostro empapado en lágrimas y el cuerpo temblando, no por el frío de la noche, sino por el miedo y la humillación. Mi nombre es Julián. Crecí en una familia donde la apariencia, las apariencias sociales y las tradiciones religiosas conservadoras lo eran absolutamente todo. Mi papá, Esteban, era un hombre autoritario, soberbio y obsesionado con el que dirán. Mi mamá, Claudia, era su fiel sombra, una mujer incapaz de llevarle la contraria y experta en mirar hacia otro lado cuando las injusticias pasaban frente a sus ojos. Durante toda mi infancia, mi hermano menor, Mateo, fue el hijo de oro. Él jugaba al fútbol, tenía la actitud dura que mi papá admiraba y recibía todos los elogios. Yo, en cambio, era el hijo reservado, el que prefería quedarse leyendo en su cuarto, el que analizaba los números y el que jamás encajó en el molde machista que mi papá tenía preparado para mí. El desastre explotó una tarde de martes. Mi papá encontró en mi escritorio una carta personal que le había escrito a un compañero de la preparatoria. No me dio tiempo de explicar nada, ni de hablar, ni de defenderme. En cuanto crucé la puerta de la casa regresando de la escuela, me agarró del cuello de la camisa, me arrastró por el pasillo e insultándome con las palabras más hirientes que un padre le puede decir a un hijo. Me tiró mis pocas pertenencias en 2 bolsas de basura y me echó a la calle. Mi mamá se quedó parada al fondo del pasillo, cruzada de brazos, viéndome llorar sin mover un solo dedo para defenderme. Lo último que me dijo mi papá antes de azotarme la puerta de madera en la cara fue, un tipo como tú es una vergüenza para esta casa. No tienes padre, no tienes madre y olvídate de que existimos. Me quedé en la banqueta durante 2 horas, congelado, sin saber a dónde ir ni cuánto dinero traía en los bolsillos. Solo tenía $40 y la batería del teléfono al 10%. En medio de la desesperación, la única persona en la que pensé fue en mi abuelo paterno, don Donato. Mi abuelo Donato siempre había sido la oveja negra de la familia a ojos de mi papá. Se había retirado joven, vivía de manera sencilla pero acomodada, y nunca asistía a las reuniones familiares porque no toleraba la hipocresía de mi padre. Cuando le llamé con la voz cortada y le conté lo que acababa de pasar, mi abuelo no lo dudó un solo segundo. Quédate exactamente donde estás, Julián, me dijo con una voz firme y tranquila. Voy por ti. A los 20 minutos, la camioneta de mi abuelo se estacionó frente a mí. Me subió al auto, me compró algo de cenar y me llevó a un pequeño departamento de un solo cuarto en la zona centro de la ciudad. El lugar era modesto, pero estaba impecable, tenía un escritorio grande, un sillón cómodo, internet de alta velocidad y una vista limpia hacia los edificios financieros de la ciudad. Este departamento es mío desde hace años, Julián, me dijo mi abuelo, entregándome las llaves en la mano. A partir de hoy, este es tu hogar. Nadie te va a sacar de aquí jamás. Esa misma noche, mientras cenábamos en la barra de la cocina, mi abuelo me dejó clara su postura. Él estaba furioso con mi papá. Me explicó que mi padre siempre había sido un hombre ambicioso, gastalón y vanidoso, que vivía pidiendo préstamos para aparentar una vida de millonario que no podía sostener. Tu papá cree que el dinero se hace presumiendo y gastando lo que no se tiene, me dijo mi abuelo, abriendo una computadora portátil sobre la mesa. Yo me retiré a los 50 años porque aprendí a hacer que el dinero trabaje para mí mientras duermo. Tú eres un muchacho inteligente, Julián. Tienes cabeza para las matemáticas y sangre fría. Te voy a enseñar a dominar el mercado de valores. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Por las mañanas iba a la preparatoria pública y por las tardes mi abuelo se sentaba conmigo horas enteras a enseñarme cómo funcionar en la bolsa. Me enseñó a analizar estados financieros de empresas, a leer gráficas de velas, a entender el mercado de divisas, la renta variable y la gestión de riesgo. Mientras los chicos de mi edad salían de fiesta, yo pasaba las noches estudiando balances corporativos y reportes trimestrales. Mi abuelo me abrió una cuenta de inversión custodia con un capital inicial de $5,000 que él me regaló. Este es tu marco de prueba, me advirtió. Si lo pierdes por cometer errores, aprendes. Si lo multiplicas, el mérito es completamente tuyo. Resultó que tenía un talento natural para el análisis financiero. En lugar de apostar en operaciones arriesgadas como un principiante, me especialicé en inversiones en tecnología, energía renovable y opciones financieras a mediano plazo. Cuando cumplí 18 años, el capital inicial de $5,000 se había convertido en más de 40,000. Durante esos años, mi familia biológica jamás me buscó. Mi hermano Mateo me bloqueó de todas las redes sociales por orden de mi papá. Mi mamá nunca me mandó un mensaje para saber si estaba vivo, si tenía que comer o si había terminado la escuela. Para ellos, yo simplemente había dejado de existir. Pero lo que ellos no sabían era que mientras me daban por derrotado, yo estaba construyendo un imperio silencioso. A los 21 años, me gradué de la universidad con honores en finanzas y economía. Mi portafolio de inversiones ya superaba los $300,000. Compré el departamento del centro donde vivía, invertí en bienes raíces comerciales y abrí mi propia firma de consultoría de fondos de inversión. A los 23 años, mi patrimonio personal neto sobrepasaba los $2 millones. Mientras mi vida prosperaba a pasos agigantados, la vida de mis padres era una bomba de tiempo a punto de estallar. Mi papá, en su afán constante por aparentar un estatus social que no tenía, sacó una hipoteca gigante sobre la casa familiar para comprarse autos de lujo. Pagar viajes internacionales y financiar la carrera universitaria privada de Mateo, quien terminó abandonando los estudios al tercer semestre para dedicarse a salir de fiesta. Mi papá dependía por completo de una idea que se había hecho en la cabeza, asumía que cuando mi abuelo Donato falleciera, él heredaría la propiedad del edificio residencial que mi abuelo tenía en el centro. Valorado en más de $1 millón, además de sus cuentas bancarias.
Con esa supuesta herencia futura, mi papá se dedicó a endeudarse con bancos, prestamistas privados y tarjetas de crédito sin ningún tipo de control. Hace 6 meses, mi abuelo Donato me citó a comer en su restaurante favorito. Tenía la mirada tranquila de quien sabe que ha hecho las cosas bien. Julián, la semana pasada tu papá vino a mi casa a pedirme $200,000 prestados, me contó mi abuelo, tomando un sorbo de café. Me dijo que el banco está a punto de rematar la casa familiar porque debe más de 2 años de hipoteca. Me amenazó diciendo que si no lo ayudaba, la familia iba a quedar en la calle por mi culpa. ¿Y qué le dijiste, abuelo? Pregunté. Le enseñé la puerta de la calle, respondió mi abuelo con una sonrisa seca. Le recordé el día que te echó a la banqueta por ser quien eres. Le dije que un hombre que abandona a su propio hijo por orgullo y prejuicios no merece mi respeto ni un solo centavo de mi dinero. Mañana mismo voy a firmar la donación en vida de todas mis propiedades y mis cuentas a tu nombre. Tu papá y tu mamá no van a recibir ni un solo clavo cuando yo ya no esté aquí. 3 semanas después de esa conversación, mi abuelo puso todo legalmente bajo mi control. Al mismo tiempo, las finanzas de mi papá colapsaron por completo. El banco emitió la orden de remate judicial sobre la casa donde crecí y la deuda vencida con los intereses moratorios acumulados superaba los $350,000. Mi papá buscó ayuda por todos lados, pero ninguno de sus amigos de la alta sociedad a los que les pagaba las cenas le prestó un solo billete. Estaban acorralados, desesperados y con los notificadores del juzgado pegando sellos de embargo en la puerta de su casa. Y fue ahí cuando se enteraron de la verdad. Un abogado les informó que mi abuelo había cedido absolutamente todo su patrimonio en vida a un único beneficiario. Cuando mi papá vio el nombre en el registro público, casi le da un infarto, el único dueño de todo era el hijo que había tirado a la calle 7 años atrás. Era un jueves por la mañana. Yo estaba en mi oficina privada en el piso 15 de una de las torres financieras más exclusivas de la ciudad. Estaba revisando la apertura de la bolsa de Nueva York en los monitores cuando mi secretaria me llamó por el intercomunicador. Señor Julián, hay 3 personas en la recepción que exigen verlo. Dicen que son su familia directa y no se quieren ir aunque les dije que usted solo atiende con cita. Me acomodé el saco del traje, me serví un vaso con agua y miré la pantalla de las cámaras de seguridad de la recepción. Ahí estaban, mi papá, viejo, demacrado y vistiendo un traje gastado, mi mamá, con la mirada desorbitada y llena de pánico, y mi hermano Mateo, mirando al suelo con vergüenza. Déjalos pasar, Sofía, dije con la voz completamente calmada. La puerta de mi oficina se abrió. Mi papá entró primero, mirando a su alrededor con una mezcla de envidia, asombro y descaro. Vio los muebles de piel, los ventanales de piso a techo con vista a toda la ciudad y los monitores con las gráficas financieras en tiempo real. Julián, hijo, empezó a decir mi mamá, dando un paso al frente con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Dios mío, miren cómo has progresado, qué oficina tan hermosa. Buenas tardes, los interrumpí, manteniéndome de pie detrás de mi escritorio, sin mover un solo músculo de la cara. ¿A qué se debe esta visita a mi empresa? Mi papá se aclaró la garganta, intentando adoptar esa postura dura que usaba cuando yo era niño, pero la desesperación se le salía por los poros. Julián, no hay necesidad de ponernos ceremoniales ni fríos, dijo mi papá, dando un paso adelante. Tu abuelo cometió una locura. Nos enteramos de que cometió el error de poner sus propiedades y sus cuentas a tu nombre. Eso es una equivocación gravísima. Ese dinero le corresponde a la familia entera, no solo a ti. Me solté a reír. Una risa corta, helada y sin un solo gramo de humor. ¿La familia entera? Pregunté, mirándolo fijamente. Hace 7 años, en la puerta de la casa, me dijiste que yo no tenía padre, ni madre, ni familia, y que me olvidara de que ustedes existían. ¿Ya se te olvidó esa conversación, Esteban? Mi mamá empezó a sollozar de forma dramática, llevándose las manos a la cara. Era tu padre tratando de educarte, Julián. Estabas confundido, eras un niño. Él solo quería lo mejor para la familia. Chilló ella. No puedes guardarnos rencor por un error del pasado. Ahora nos tienes que ayudar. Estamos a punto de perder la casa. El banco nos va a sacar a la calle la próxima semana si no pagamos $300,000. Tu hermano Mateo no tiene dónde vivir, nosotros no tenemos a dónde ir. Tú tienes millones aquí. Intervino Mateo, alzando la voz por primera vez con tono de reclamo. A ti no te cuesta nada firmarle un cheque al banco. El abuelo te dio todo a ti mientras a nosotros nos dejó en la miseria. Es injusto. Caminé despacio alrededor de mi escritorio. Me detuve a 1 metro de ellos y miré a mi papá a los ojos. Mi abuelo no me regaló esto, Mateo. Mi abuelo me dio un techo y me enseñó a trabajar con la cabeza mientras ustedes se dedicaban a quemar el dinero en apariencias, dije, volviendo la mirada hacia mi padre. ¿Y tú, Esteban? ¿Vienes a exigirme dinero después de haberme tirado a la calle a los 16 años por ser gay? ¿Después de haberme dicho que era una vergüenza para tu apellido? Mi papá apretó los puños. Su orgullo desmedido estaba luchando contra la realidad de estar en la ruina. De pronto, la arrogancia en su cara se rompió por completo. Al ver que no iba a ceder con gritos, se cayó de rodillas sobre la alfombra de mi oficina. Sí, el mismo hombre autoritario que me había echado a la calle como si fuera basura, estaba ahora de rodillas en el piso de mi empresa, llorando con desesperación. Por favor, Julián. Te lo ruego. Gritó mi papá, intentando agarrarme la bata del traje, pero di un paso atrás para evitar que me tocara. Sálvanos. No nos dejes en la calle. Prometo que cambiaremos, aceptaremos todo lo que quieras, pero paga la hipoteca de la casa. Es el único hogar que tenemos. Lo miré desde arriba. No sentí rabia, ni satisfacción, ni alegría. Solo sentí una profunda lástima por el hombre ridículo en el que se había convertido. Abrí el cajón superior de mi escritorio, saqué una carpeta azul con sellos notariales y la dejé caer sobre la mesa frente a ellos. Llegas tarde, Esteban, dije con un tono de voz tan frío que el llanto de mi mamá se detuvo al instante. ¿Qué es esto?
Balbuceó mi papá desde el suelo, tomando la carpeta con manos temblorosas. Ese es el título de propiedad del remate bancario de su casa, contesté, apoyándome contra mi escritorio. Como sé cómo funciona el mercado inmobiliario, compré la deuda vencida de su hipoteca al banco hace 3 semanas por $250,000 en efectivo. La casa ya no le pertenece al banco, ni tampoco a ustedes. La casa es mía. Mi papá se quedó petrificado en el piso, con la boca abierta, leyendo el documento donde figuraba mi firma como el único dueño legal del inmueble. Tienen exactamente 14 días para empacar sus cosas y desalojar mi propiedad, continué, mirando a mi mamá y a mi hermano. Si el día 15 a las 9 de la mañana siguen ahí, la policía los va a sacar a la calle con sus maletas, exactamente igual que como tú me sacaste a mí a los 18 años. Eres un monstruo sin corazón. Gritó mi mamá, abofeteando el aire con las manos mientras ayudaba a levantarse a mi papá. Nosotros te dimos la vida. La sangre no se traiciona así. Ustedes no me dieron una vida, me dieron la espalda cuando más los necesité solo por ser libre y honesto conmigo mismo, les respondí, señalando la puerta de salida. Mi verdadera familia fue el abuelo que me recogió de la banqueta y me enseñó a valerme por mí mismo. Ahora salgan de mi oficina antes de que haga que la seguridad del edificio los escolte hasta la calle. Mateo tuvo que agarrar a mi papá del brazo, quien caminaba como un fantasma, completamente derrotado y en shock. Mi mamá salió echándome maldiciones en voz alta por el pasillo, mientras los empleados de la firma los observaban en absoluto silencio hasta que las puertas del elevador se cerraron tras ellos. 2 semanas después, el plazo legal se cumplió. Mi papá, mi mamá y mi hermano tuvieron que sacar sus cosas en camiones de mudanza rentados a toda prisa. Tuvieron que irse a vivir a un departamento pequeño y ruidoso en la periferia de la ciudad, pagando una renta apretada con los pocos ingresos que Mateo consigue en un trabajo de medio tiempo y la pensión básica de mi papá. Ayer por la tarde, fui a la casa donde crecí. Las puertas estaban cerradas con candado y el jardín delantero estaba descuidado. Caminé por los pasillos vacíos, los mismos donde viví los momentos más oscuros de mi adolescencia. No compré esa casa para vivir en ella, ni para vengarme. La compré porque era el último lazo que me ataba al pasado. Contraté a una empresa de demolición que comenzará a trabajar el próximo lunes. Voy a derribar esa estructura de ladrillos viejos para construir ahí un centro comunal y un refugio para jóvenes LGBTQ y que hayan sido expulsados de sus hogares por sus familias. Para que ningún muchacho de 16 años tenga que volver a pasar hambre o frío en una banqueta por culpa del odio de sus padres. Hoy es viernes por la noche. Estoy en el balcón del departamento del centro, el mismo que mi abuelo me dio cuando no tenía nada. Mi abuelo Donato está sentado a mi lado, tomando un vaso de vino blanco y mirando las luces de la ciudad que se encienden bajo el cielo nocturno. Hiciste lo correcto, Julián, me dice mi abuelo, poniéndome una mano firme sobre el hombro. El dinero va y viene en la bolsa, pero la dignidad y el respeto no se negocian con nadie. Sondío, tomo un sorbo de mi copa y miro al horizonte. La cuenta está saldada. La vida no solo me dio la razón, sino que me dio la fuerza para construir mi propio destino sin pedirle perdón ni permiso a nadie.